pues voy a presentar a la siguiente conferenciante, Gemma Cobo. La actividad de Gemma Cobo como historiadora del arte comenzó en 2014 con una beca de formación e investigación en el área de conservación de pintura del siglo XIX y Goya del Museo Nacional del Prado. En 2015 obtuvo un contrato FPI de la Universidad Autónoma de Madrid, gracias al cual llevó a cabo su tesis doctoral, La niñez y su representación en la España del siglo XVIII, bajo la dirección de la profesora Jesusa Vega. Y pudo completar su formación con estancias en la University of Bristol, Inglaterra, y en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. En la actualidad disfruta de un contrato postdoctoral Margarita Salas en el Instituto Universitario La Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid, con una estancia de 2 años en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En el transcurso de este tiempo ha desarrollado y madurado 2 líneas de investigación relacionadas con los estudios de la cultura visual, la representación del embarazo, de la infancia y de la familia y los usos y funciones del retrato de corte. Nos gustaba mucho la forma tan didáctica de Gemma de contar la evolución de la infancia en la Edad Moderna y le invitamos a continuar su investigación hasta la época en la que vivió Sorolla, a lo que ella amablemente accedió, y le damos las gracias una vez más por haberse dejado engañar para ser articulista y hoy pues ponente. Muchísimas gracias, Gemma. Bueno, buenos días, muchas gracias, Sonia, y quería aprovechar también la oportunidad para agradecer tanto a Covadonga como a Sonia que me hayan invitado a participar en este proyecto, y aprovecho también para darles la enhorabuena no solamente por la exposición, sino también por estas jornadas que, como bien ha dicho Sonia, vienen a suplir un hueco enorme que había en la historiografía y que considero que van a ser enormemente enriquecedoras. Bueno, yo, mi ponencia se basa principalmente en el texto del catálogo, pero he querido también añadir algunos detalles que he estado investigando con posterioridad. Y bueno, el índice de contenidos que traigo es el que ven ustedes aquí. Primero voy a hablar un poco del estado de la cuestión, para después detenerme en las continuidades, discontinuidades y cambios en relación con la crianza y la representación. Y después centrarme muy brevemente en el estado de la salud y la mortalidad de la primera infancia en el periodo entre siglos y en los lugares de la infancia. Bueno, yo creo que la primera imagen que siempre se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la infancia en el siglo XIX, en un principio pues son los retratos de Esquivel, de Rivera o de Madrazo, y bueno, si nos paramos a pensar un poco más, seguro que también las imágenes de los niños de la playa de Sorolla, ¿no? Y estas imágenes amables de la infancia que nos devuelven una imagen infantil dulce, afable, delicada, y que contrasta muchísimo con las imágenes que hasta ese momento teníamos, sobre todo de la corte del siglo XVII, ha llevado en muchas ocasiones a considerar que se inicia una nueva concepción de la infancia a finales del siglo XVIII y reforzado por el romanticismo decimonónico. No obstante, esta idea de esa creación o descubrimiento de la infancia a finales del siglo XVIII que se desarrolla en el XIX es algo que no siempre se ha pensado. De hecho, en el primer catálogo que tenemos que estudia estos retratos, que es de 1925, que es de la exposición del retrato del niño en España, que es contemporáneo prácticamente a estos retratos, no se dicen en absoluto que representen eso, una nueva infancia, una nueva sensibilidad hacia la infancia. Muy al contrario, Méndez Casal arremete un poco contra estos retratos de Madrazo y señala que tienen un exceso de artificio y que más que niños parecen porcelanas. Esto contrasta bastante con nuestra idea y de dónde viene esta idea de que en tiempos pasados no existía un concepto de infancia y que esto cambia a lo largo del XVIII y del XIX. Bueno, pues del libro que se considera el padre de la historia de la infancia, de Philippe Aguier, donde él señala que en tiempos, bueno, sobre todo en la Edad Media, no existía un concepto de infancia como tal y que esto va surgiendo de manera progresiva a lo largo del siglo XVI y XVII, y que es en el siglo
XVIII y XIX, cuando el niño se somete a un régimen disciplinario mayor que en épocas anteriores, pero que este rigor va parejo a un nuevo sentimiento diferente a la antigua indiferencia, que es un afecto obsesivo que dominaría la sociedad a partir del siglo XVIII. Esta teoría, que ha estado muy asentada en la historiografía hasta hace bien poco, iba un poco a la vez de otra que es de Mauss, que en su libro lo que señalaba, bueno, primero en el último párrafo lo he traído, se maravillaba un poco de que todos los historiadores hubieran seguido la teoría de Philippe Aguier de que no siempre había existido la infancia como una etapa diferenciada, cuando él consideraba que era como irrebatible que siempre la infancia se había considerado una etapa diferenciada por cuestiones obvias. Pero él lo que plantea es una trayectoria evolutiva de un cambio en las relaciones paterno-filiares, donde en la antigüedad él consideraba que predominaba el infanticidio, en la Edad Media el abandono, en la Edad Moderna existía un sentimiento ambivalente entre los padres y los hijos, y ya a partir del siglo XVIII los adultos empezaban a mostrar empatía hacia los niños, y en los siglos XIX y XX se llega ya a una comunión prácticamente total entre los padres y los hijos, donde hay una comunicación y una ayuda para que los hijos consigan todos sus objetivos. Claro que se le ha criticado a Mauss pues que sea excesivamente positivo y muy duro, por otro lado, con el pasado, no nos extraña que en la antigüedad todos los padres maltrataran a sus hijos y que a día de hoy todos los padres traten con esa comprensión a sus hijos. En España no se ha estudiado mucho ni la representación de la infancia ni este periodo en concreto del siglo XIX. De hecho, Begoña en Guix Grau viene a darnos un texto que considero fundamental, porque hace un verdadero esfuerzo por sintetizar toda la situación del niño en el siglo XIX y principios del XX, y es un texto muy enriquecedor. No obstante, en su marco teórico parte de estas ideas de Philippe Aguier, donde se señala pues que es en el siglo XIX es en el siglo XVIII donde se descubre al niño, y la sociedad del siglo XIX quien lo inventa como concepto y sujeto. No obstante, esta idea, que como vemos ha estado muy asentada en la historiografía internacional y en la española también, había sido rebatida de una manera muy tajante en los años 80 por Linda Pollock, quien en su tesis doctoral, que hace un estudio muy minucioso de diarios, autobiografías, de fuentes digamos privadas de familias inglesas, señala en sus conclusiones que en el siglo XVIII no hubo una transformación espectacular en las costumbres de crianza de los niños, que es un mito creado por una lectura demasiado precipitada, por un deseo ardiente de hallar material que apoye la tesis y por una interpretación errónea de las pruebas. De hecho, ella insiste en este marco cronológico en el que apoya su trabajo, que es desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que entre estos siglos hubo muy pocos cambios en el hogar, en la atención de los padres y en la vida de los niños, aparte de los cambios sociales y de los adelantos en la tecnología. Esto es algo que también uno de los estudiosos más importantes de la historia de la infancia en España, que es Buenaventura Delgado, había llegado a una conclusión muy parecida en su libro. Él señalaba que no podía decirse que en la Ilustración se haya supuesto un giro copernicano ante la infancia, que el niño no fue el centro de interés entonces ni gozó de mayor estima que en épocas anteriores. Bien, con todo esto, entonces, ¿qué solución o qué tenemos que hacer los historiadores? Bueno, pues Linda Pollock proponía que en vez de empeñarse los historiadores en explicar los supuestos cambios entre las relaciones entre los padres y los hijos, los historiadores harían muy bien en meditar por qué razón la atención y el cuidado de los padres es una variante que resiste el cambio de un modo tan singular. Y aquí os traigo una imagen que claramente demuestra cómo los afectos es una variable biológica. Aquí vemos una pintura rupestre
de Albacete, que se ve a una madre con su hijo. Y también en la Edad Moderna, a pesar de que hubo momentos en los que el retrato, que además sobre todo el retrato que se hacía era cortesano, ¿no? Formaba parte de la imagen del monarca, no era decoroso mostrarse en situaciones donde se expresaran los afectos, sí que en la pintura religiosa, que responde a otros códigos y a otras reglas, digamos, se puede ver claramente esta expresión de los afectos dentro de la familia. ¿Qué es lo que yo sí que considero y que ha podido llevar un poco a confusión en ocasiones, que ha cambiado en relación con el niño, pero que no son cambios abruptos? O sea, los modelos de crianza y los modelos de representación son caminos de ida y de vuelta. En el caso de la crianza, modelos respetuosos con el niño y otros modelos más severos se pueden ir alternando en el tiempo, y en otros casos incluso conviviendo en un mismo periodo cronológico. Por ejemplo, esto que veíamos de aprender mediante el juego en la intervención de Sonia es algo que ocurre en el siglo XIX-XX, que se potencia, pero que también lo encontramos en autores como Horacio en la Antigüedad Clásica, y que es algo que se mantiene y se pervive en la Edad Media y a lo largo de la Edad Moderna, con autores como Erasmo de Rotterdam o Saavedra Fajardo. Y todos estos autores lo que tienen en común es intentar enseñar al niño de una manera lo más divertida posible, el enseñar deleitando de Horacio, y que su educador intente tener siempre un semblante risueño con ellos. Esto va a continuar de distintas maneras. En el siglo XVIII, sobre todo a nivel particular, se señala que los maestros particulares de los niños sigan este tipo de enseñanzas, por ejemplo la del método intuitivo, de ir paseando con el niño y contarle qué es lo que está viendo, aprender así los árboles, los animales, y que luego a finales del siglo XIX, con la institución libre enseñanza, esto se institucionaliza, ¿no? Francisco Giner de los Ríos, una de las cuestiones que se va a alabar mucho de su método, que por ejemplo lo alaba el pedagogo francés Gabriel Compaire, es que no se pretende que el niño aprenda de memoria, sino que se pretende que los niños se formen en todas sus facultades, y para esto la excursión adquiere una importancia crucial, que no deja de ser otra cosa que ese método intuitivo que sale de paseo, que es lo que veíamos ya en el siglo XVIII, cuando se señalaba que las ayas acompañasen a los niños por el parque y les fueran explicando todo lo que se iba anteponiendo a sus ojos. Y como digo, todo esto convive con otros textos de otras características muy distintas, que promulgan una educación basada en la dureza y en la distancia emocional. Este es el caso del libro del fraile franciscano Antonio Arbiol, que tuvo una espléndido éxito, La familia regulada, que se llegan a contabilizar 20 ediciones a lo largo del siglo XVIII, al menos otras 4 en el siglo XIX y otras 4 más en el siglo XX, por lo que vemos que lo que él cuenta pervive, y que él señalaba que para que el niño tuviera una buena educación, pues tenía que atenerse a esa dureza. Que en realidad tampoco es sinónimo de un escaso valor hacia el niño, no, todo lo contrario. En realidad todos estos métodos de crianza, sean uno u otro, lo que pretenden es pues que el niño se forme de la mejor manera posible para ser un buen adulto y el mejor ciudadano. De hecho, esta progresión que señalaba de Mauss se ha visto que claramente no es así en otros estudios, como por ejemplo el de Hendrick, que ha estudiado cómo en los siglos XIX y XX en Gran Bretaña se basó la educación en el autoritarismo, en la obediencia, en la dura disciplina, en la prohibición, que esto hizo que aparecieran generaciones de personas muy conformistas, y que en la clase trabajadora no abundaban las demostraciones de cariño ni de ternura, y permanecía el castigo físico.
físico. Y por supuesto esa formalidad entre los padres que se señalaba también, señalaba Isaac, el director general de Patrimonio Cultural, como era algo que los propios padres veían raro, ¿no? Llamar a su padre papá o mamá, siempre lo habitual había sido llamar padre o madre a sus progenitores. Los cambios en los modos de representación también va a ser algo que es un camino de ida y de vuelta. En este sentido, estamos de acuerdo con Jordanova de que las imágenes de niños no se tienen que considerar como evidencias de cambio social, porque en todas estas imágenes hay muchísimos factores como el papel del estilo, las convenciones artísticas cambiantes, el mercado, el patrocinio, el gusto, por no hablar pues de las consideraciones materiales, que pues dependiendo del dinero que tenga la familia se puede permitir a un pintor mejor o peor. Y en el caso español considero muy relevante tener en cuenta otro factor, porque al final los estudiosos sobre todo nos hemos acercado al estudio de la infancia a través de los retratos de corte, porque son los retratos de niños que más tenemos porque eran la familia que más retratos se podía permitir, ¿no? Y entre ellos se aprecian cambios radicales, y esto se debe más a un cambio en la manera de representar la majestad regia que un cambio en la consideración de la infancia. Mientras que en la dinastía de los Austrias el rey y su familia pretendían dar un mensaje a su pueblo con una distancia cuasi divina, a lo largo del siglo XVIII y XIX esa majestad regia pretende promulgar una cercanía al pueblo y ser un padre más amoroso de sus súbditos, y esto se va a representar en los retratos de la familia real, y aún más en el siglo XIX, donde se refleja la familia real en muchas ocasiones en acciones cotidianas, como puede ser pues jugando con los juguetes o comiendo en familia. No obstante, estas representaciones van a la vez que otro tipo de citas, cuando se requieren retratos oficiales, la familia real va a seguir citando retratos de la Casa de Austria, como ocurre aquí, con los retratos de María Cristina y su hijo Alfonso XIII, con los retratos de Carlos II y Mariana de Austria, entre otras cosas porque la situación política entre ellos era semejante, y para los retratos oficiales se llegan a fórmulas parecidas. En los retratos de difuntos vamos a ver cómo también hay un cambio crucial entre el siglo XVII y el siglo XIX. El siglo XIX nos devuelve una vez más una imagen mucho más sensible y dulce de la muerte infantil, que luego incidiremos en las distintas maneras que luego a partir de esto se representa para otros sectores de la sociedad. Y en el retrato ecuestre este cambio hacia una imagen más infantilizada o más cercana a nuestra sensibilidad actual se ve también desde el retrato ecuestre de Baltasar Carlos, donde un niño muy pequeño está manejando un caballo a corbeta, hasta un niño que es Alfonso XIII, que su caballo en realidad es un pony de juguete. Que esto no quiere decir que Baltasar Carlos no tuviera juguetes, no, en absoluto, tenía un juguetero personal y tenía muchísimos juguetes. No obstante, la elección que se hace para representar al niño es distinta por distintas cuestiones políticas. Lo mismo ocurre en los retratos de los niños recién nacidos, como hay una evolución desde este retrato de la Casa de Austria, donde Ana Mauricia parece prácticamente un niño Jesús, una imagen, un icono muy distante, hasta la imagen de Carlota Joaquina, donde se ve una niña pues mucho más afable o más infantilizada, hasta ya el retrato de Alfonso XIII, donde el niño por primera vez sonríe, que es algo que no había ocurrido hasta entonces en ningún retrato. También lo hace junto a sus hermanas, y esto es una muestra de cercanía con la figura infantil dentro de la familia real. Pero como digo, toda esta evolución hacia una sensibilidad mayor
convive con otro tipo de retratos que por cuestiones políticas o oficiales remiten o citan a retratos de la familia real de los Austrias y al círculo velazqueño, que además fue algo que también, como ya ha iniciado Sonia en su intervención, se puso relativamente de moda, y el propio Sorolla también hace retratos velazqueños. Dentro de otros sectores de la población, como es la burguesía, vemos como en algunos casos también se recurre a la cita de imágenes del siglo XVII. En este caso vemos a Amalia de la Rúa, que es la madre de Emilia Pardo Bazán, con sus nietos haciendo de la Virgen María con el niño Jesús y San Juan Bautista, que es algo que también encontramos en los retratos cortesanos del siglo XVII. Con lo que vamos a ver como en el siglo XIX hay un movimiento muy naturalista en el que se muestran imágenes de niños pues en poses naturales, jugando en la playa, y conviven con otras imágenes que citan y recurren a recursos de mayor distancia o con una pose de mayor gravedad, como estos que vemos aquí. La fotografía que ya ha aparecido también antes de Sorolla con sus hijos nos muestra una imagen de un padre cariñoso, que es algo que previo a este momento tan solo podíamos encontrar, como dije antes, dentro de la pintura religiosa, sobre todo en las imágenes de San José con el niño, donde se representa esa imagen de expresión de los afectos que hasta ese momento no cabía en ningún otro lugar. Simplemente por terminar con este apartado, esos cambios que estamos viendo y que modifican nuestra imagen de la infancia a lo largo del siglo XVIII y XIX es un poco lo que también ocurre con el cambio del Renacimiento, de la Edad Media al Renacimiento, que es lo que llevó a pensar a Philippe Aguier que en la Edad Media no existía un concepto de infancia, es que los niños Jesuses sobre todo estaban representados como adultos en miniatura, y que es en el Renacimiento cuando estos niños adquieren unas facciones y un sentido más infantil. Que en realidad esto responde sobre todo a una evolución en el propio arte. En el Renacimiento se estudia perspectivas, se estudian tratados de anatomía, y esto produce un mayor naturalismo que lo que se podía hacer anteriormente, y también un cambio en la propia teología, ¿no? Desde la Edad Media, que había un sentimiento ambivalente de temor hacia la divinidad, con el Renacimiento también la religión se vuelve más humanística y se pone en la persona la fe y la devoción. Bueno, y ahora vamos a pasar al apartado de la salud y la mortalidad de la primera infancia. También, como ha señalado Sonia antes, la mortalidad infantil tiene unas tasas muy elevadas. De hecho, Sorolla nos cuenta en las cartas cómo una familia había perdido a 2 hijos en tan solo un año de difteria, y esto es algo que también recoge el doctor Morandi en su libro de las madres, que de hecho para mostrar esta situación tan trágica da voz a una madre y dice: «Creed, señor doctor, que es cosa de desesperarse. De 5 niños que Dios me ha dado, ninguno me ha vivido más de un año. Y eso que bien veis que mi constitución y la de mi marido sobre todo es bien sana y robusta». La mortalidad infantil y las enfermedades era una constante diaria, y eran las madres quienes principalmente atendían a sus hijos en momentos de enfermedad. Por eso también este doctor es a ellas a quien les dedica su libro, a las madres, a aquellos seres celestiales, y que las vemos acompañando a sus hijos pues a la vacuna, ¿no? y velar por su protección. De hecho, he aprovechado justo a traer esta imagen por el momento de actualidad que vive la viruela ahora mismo, porque, como sabéis, también los niños tuvieron un papel fundamental en la creación de la viruela. Fueron ellos los sujetos con quien se experimentó su viabilidad, como la viruela bovina,
tenía un menor índice de mortalidad en los humanos, se probó como aquellos que estaban en contacto con estos animales luego no se contagiaban de la viruela humana. Y gracias a esto pues se fue probando con los niños, se probó su efectividad, y fue también gracias a los niños cómo se pudo llevar esta vacuna a América. Y aquí les vemos vacunándose, que tienen pues a un animal con distintas llagas, y de ahí se sacaba la linfa para luego vacunar a los niños. No obstante, aunque las madres ocupan un papel relevante en el cuidado de los niños, también los padres, no hay que olvidar que se preocupaban por la salud de sus hijos, y así aparecen representados en los esbotos pictóricos, tanto en los que tenían un fin propiamente devocional. Como sabéis, los esbotos pictóricos, o los esbotos en general, eran acciones de agradecimiento a la divinidad por un favor dado, en este caso por recobrar la salud de los niños. Este matrimonio realizó esta tablita para ofrecérselo al Cristo de Morales. Y también lo vemos en las pinturas realizadas ya no con un fin religioso, sino para las exposiciones nacionales, de pintores como Méndez Pidal, donde vemos cómo los padres también se hacen cargo de la situación. La mortandad infantil no solamente venía propiciada por enfermedades, sino también por accidentes, que también por las propias características de los niños pues son más frecuentes en ellos. Aquí vemos, por ejemplo, un esboto que se hizo con motivo del atropello de una niña de 2 años, o aquí otro esboto que agradece la salvación de una niña de 8 que se había tragado un alfiler de cabeza negra. Los niños que no corrían esta suerte, pues aludíamos ya a esas altas, la elevada mortandad infantil. Y aquí no quería dejar de traer un testimonio de un pintor, de Federico Madrazo, que él contaba pues el sufrimiento que había producido a sus padres la muerte de sus hijos, y cómo contaba especialmente la muerte de su hija Augusta, que la vemos aquí representada como un ángel, que siempre la recordaban por lo hermosa que era y el donaire natural que tenía. Madrazo perdió a 3 de sus hermanos. Uno de ellos de garrotillo, que es la difteria que ya hemos mencionado antes, y les representan a modo de ángeles, que normalmente era el consuelo que tenían las familias, ¿no? que tenían un ángel más en el cielo. Otra manera de representar en el siglo XIX y XX a los niños aludía de nuevo a esos retratos de corte del siglo XVII, que se citan tanto a nivel de la fotografía como también a nivel pictórico. Vemos a esos niños y niñas tocados con coronas de flores, y otros retratos de tipo más naturalista que tienen una relación mayor con los retratos que nos ha mostrado antes Sonia de Sorolla. Otro de los acontecimientos importantes que ocurren en la segunda mitad del siglo XIX es que se fundan cátedras y plazas especializadas de medicina para niños, que en este momento es cuando nace la pediatría como una rama separada de la medicina, y se funda el Hospital del Niño Jesús. También se van fundando distintas sociedades protectoras de niños, y esto sí que quiero señalar que, bueno, que por un lado es una medida utilitarista, que ya es algo que también reclaman los ilustrados en el siglo XVIII, y que quizá no tiene tanto que ver con un cambio en la consideración del niño, sino con un mayor número de recursos, porque al igual que se crean estas sociedades de protección de los niños, se habían creado sociedades de protección a los animales y las plantas. Por ejemplo, en la Ilustración católica se decía que se había constituido la Sociedad Protectora de los Niños porque no podían ver sin profunda tristeza que cuando se creaban por todas partes sociedades protectoras de animales y plantas no se volviesen los ojos a la piedad de los infelices niños de nuestra patria. Es decir, en este momento había recursos para destinarlos a distintos servicios sociales.
Entre las máximas utilitaristas que se veían o se consideraban necesarias en esta sociedad protectora de los niños, voy a decir algunas. Era como combatir la lactancia mercenaria y ennoblecer la lactancia materna, auxiliar al niño enfermo, establecer salas cunas en aquellos lugares donde había madres trabajando, promover la creación de escuelas, colegios y talleres, arrancar de seres sin conciencia a los niños explotados en circos y plazas públicas, impedir el comercio inmoral de infelices niñas prostituidas, evitar que los niños vagabundos vayan a completar su obra en las cárceles, y etcétera, ¿no? Evitar sobre todo que los niños huérfanos pues o que tuvieran a sus hijos, a sus padres en la cárcel, pudieran tener una vida peor que el resto. Y en este sentido se dieron también obras que criticaban esos abusos a la infancia, en este sentido un abuso sexual, como fue el conocido cuadro de Antonio Fillol, que hacía una crítica a algo que ocurrió realmente, que fue la violación de una niña, y él representa la rueda de reconocimiento del culpable. No obstante, era tal tabú el que había en la época que esta obra pues ha estado desaparecida durante mucho tiempo y fue rechazado del Salón por considerarse inmoral. Bueno, a la vez que esta sociedad protectora de los niños, también se fundó distintos congresos proteccionistas de la infancia. No me voy a detener mucho más en esto, y también a nivel particular, sin que fueran grandes sociedades, también distintos vecinos se unían en ocasiones para ayudar a niños concretos. En este caso, en la crónica que recogía en 1808 recogía los pueblos de la serranía de Ronda, se habían unido para criar a un niño que había abandonado su madre para formar parte del cuerpo de nodrizas. Se iba a alimentar a un niño a la ciudad, y entonces para eso tenía que abandonar a su hijo como propio. Esto que aquí lo critican muchísimo y señalan que la madre es una madre desnaturalizada, en realidad lo podíamos ver también por el otro lado, y es que muchas mujeres no tenían otro remedio que abandonar a sus hijos para poder ganar algo de dinero y para mantenerse. Y esto, de hecho, es algo que se ve reflejado en el cuadro de Marcelino Santamaría, que se ve como esta mujer tiene que abandonar a su hijo para hacer de nodriza de otro niño en la ciudad, de un niño con mayor, de una familia con un mayor poder adquisitivo. Y para concienciar a la población, tanto a las nodrizas, para que no tuvieran que hacer este esfuerzo y este sacrificio, y para que las madres de familias adineradas no contrataran estos servicios, se publicaron distintas manuales de educación de la mujer, donde lo que se hacía era alabar a aquellas mujeres que criaban a sus hijos en sus pechos, y criticar a aquellas mujeres que abandonaban a sus hijos de mano de las nodrizas. Aquí, por ejemplo, vemos el ideal de buena madre según José Panadés y Poblet, y aquel contramodelo de madre que se va a la fiesta de disfraces y deja a su niño en casa. ¿Qué era lo que sobre todo se utilizaba para atacar a estas madres? Pues que los niños iban a querer más a sus nodrizas que a ellas mismas. Y también intelectuales como Emilia Pardo Bazán, para defender esa condición que tenían que reunir las madres, que era la de amamantar a sus hijos. En su cuento La advertencia, que es de 1922, pero en aquel momento todavía se seguía haciendo uso de nodrizas, ella en su cuento se habla de la placidez física que le producía a la madre dar el pecho a sus hijos, y además describe de una manera muy bonita esa manera de amamantar al niño.
voy a citar el texto. Oyendo llorar al pequeño, el de 4 meses, la madre corrió a la cuna, desabrochándose ya el justillo de ruda estopa para que la niña no esperase. Acurrucada en el suelo, delante de la puerta, a la sombra de la parra, cargada de racimos maduros, dio de mamar con esa placidez física tan grande y tan dulce que acompaña a la vital función. Creía sentir que el raudal tibio e impetuoso salía de ella para perderse en el niño, cuyos labios inflados y redondos atraían tenazmente la vida de la madre. La tarde era bonita, otoñal y silenciosa. Se oía el silbido de un mirlo que rondaba las uvas y el goloso glu-glu del paso de la leche materna por la gorja infantil. Si digamos que el contramodelo eran aquellas madres que no amamantaban a sus hijos, digamos las madres más desnaturalizadas de todas eran aquellas que llegaban a asesinar a sus propios hijos. Y esto es algo que recoge Pedro Mata en su Tratado de Medicina y Cirugía Legal, porque desafortunadamente debían de ser muchos los casos, y este médico se mostraba en cierta medida bastante comprensivo con estas madres, porque consideraba que estas madres infanticidas en realidad eran mujeres débiles cuyo honor estaba en peligro, y era un poco la sociedad que les obligaba de alguna manera a ejercer este crimen. Esta denuncia lo vemos en la otra Margarita que ya ha salido antes, pero también este problema de la deshonra es protagonista de otras obras como Perdonarnos manda Dios, de Luis García San Pedro, donde se ve como una mujer ha ido a visitar a su padre con su hija, que sería ese fruto del deshonor, de la deshonra, y su padre le está echando de casa. Bien, vamos a pasar ahora a los lugares de la infancia. Uno de estos lugares, como también ha adelantado antes Sonia, es el trabajo infantil, que tardaría mucho en ser abolido, hasta bien entrado mediados del siglo XX. Y también por seguir lo que ella ha señalado, como las familias pobres en realidad querían muchísimo a sus hijos, y en este caso si tenían que poner a sus hijos a trabajar, no era un ejemplo de desidia por su parte, sino por necesidad. También traigo un texto esta fotografía es de Ruth Matilda Anderson, que es una fotógrafa que se dedicó a hacer fotografías por las zonas rurales de España, gracias al auspicio de Huntington, que es el fundador de la Hispanic Society. Y traigo este pequeño párrafo porque creo que es una manera que tienen ellos de dignificar también al sector rural. Decía Huntington que esos campesinos, que son los padres de estos niños, son asombrosos, su lucha por la existencia es verdaderamente dura, que él hablaba con todos y que de esas conversaciones aprendía mucho más de lo que le podían enseñar muchos amigos más instruidos. Estos campesinos que se veían obligados a poner a trabajar tanto en las labores del hogar a sus hijos como en distintas tareas del mundo rural, como puede ser la ganadería o en la hedra. Y luego otro sector quizá incluso más duro, que sería el trabajo industrial, que la relación con el trabajo infantil en estos momentos va a ser muy, muy ambivalente. Como ya se ha estudiado sobre todo por Bernabeu Mestre y Galiana Sánchez, se señala en su trabajo que en realidad se quería abolir, pero que era algo muy complicado, porque por un lado se consideraba que era algo perjudicial para la salud de los niños y que no era el lugar que los niños tenían que ocupar, que necesitaban formar también y educarse de otra manera, pero por otro lado era algo necesario para muchas familias que no tenían otro remedio para subsistir, y que además tenía otro carácter positivo, es que a nivel moral el trabajo les impedía a los niños delinquir o vagabundear. Entonces, por eso el trabajo infantil tardó tanto en ser abolido, y lo que se hizo antes fue realizar una legislación permisiva que regulara de alguna manera la situación de estos niños. Respecto a la educación,
sí es cierto que a principios del siglo XIX, ya en las Cortes de Cádiz, se abogó por una educación para todos aquellos ciudadanos, que es algo que los ilustrados, por ejemplo, en el siglo XVIII no defendían. Los ilustrados sí que consideraban que había que cada ciudadano, cada sector tenía que tener una educación diferenciada, que los niños de las zonas, de los hijos de los artesanos no podían tener la misma educación que los hijos de las familias más pudientes, pero esto es algo que en el siglo XIX se rechaza y en las Cortes de Cádiz se aboga por una educación para todos los ciudadanos. Sin embargo, esto no vio sus frutos. De hecho, durante todo el siglo XIX, bueno, en primer lugar con el reinado de Fernando VII, esto se paraliza, y por otro lado, en el resto del siglo XIX se va a rivalizar entre los liberales y los conservadores, entre quién tenía que tener el control de la educación, si la Iglesia o el Estado, y con estas rivalidades al final lo que ocurre es que no se llega a nada. Quizás la más brillante innovación pedagógica del siglo XIX fue la creación de la Institución Libre de Enseñanza, que como ya ha señalado Sonia, Sorolla perteneció a ella. Y esta institución venía a paliar de alguna manera los daños que había en otros sectores de la educación. El estado lamentable que tenían las escuelas, como vemos aquí la escuela rural, las enormes tasas de analfabetismo que había, o los métodos tradicionales que abogaban por el castigo corporal y el castigo también que dañaba la moral. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen de una escuela rural como hay una niña castigada con orejas de asno, y era algo que por ejemplo Mariano Carderera criticaba en su libro Diccionario de Educación y Métodos de Enseñanza, por ser algo que podía dañar al honor y a la moral de los niños, porque era algo humillante. También vemos en las distintas imágenes que nos han llegado de la educación de las niñas cómo era una educación muy diferenciada aún, donde se enseñaban simplemente las letras, las primeras letras, y a coser y bordar. Y en este sentido estamos de acuerdo con Pollock, como señala que la escuela pública en realidad no tenía tanto un sentido de moldear a las niñas, sino para hacerlas esposas y madres potenciales y preservar las distinciones de género. Como vemos aquí también, son niñas que están bordando en esta otra imagen de nuevo. Y en el Tratado de Panadés y Poblet vemos cómo no solamente había una distinción de género, donde las niñas tenían que tener una educación y los niños otra, sino que dentro de las niñas no todas tenían la misma educación. En el Tratado de la Clase Alta, la educación de las niñas es mucho más extenso, y en el Tratado de Poblet destinado a las niñas de las clases más bajas, esa educación era muchísimo más breve. También para el caso de los niños, vemos que las imágenes nos remiten a un estado muy deficiente de las escuelas prácticamente en ruinas, con maestros que aluden al castigo corporal, como este que tenía un látigo que era con lo que azotaban a los niños. Y en este sentido, pues la Institución Libre de Enseñanza y las misiones pedagógicas tenían un doble sentido, que era no solamente formar a los niños de las zonas rurales, sino también a los propios maestros que abandonasen ese tipo de prácticas para que se sumaran a las innovaciones que ellos tenían en la pedagogía. Bueno, esta intervención de los institucionalistas como Ginés de los Ríos llegaba incluso más allá de las escuelas, y pedía que se habilitasen espacios para los niños de las escuelas públicas en los espacios compartidos, porque hasta ese momento ni siquiera había parques para que jugasen los niños. Es en este momento cuando se empiezan a reivindicar zonas en el trazado urbanístico para los niños. Y ya para terminar, simplemente señalar que el último espacio, que es el del que más se ha hablado hasta ahora, en la intervención también de Sonia, se hablará también, imagino, más adelante, es el espacio del hogar, donde se crean lazos de la familia burguesa,
Es algo que ya en el siglo XVIII, sobre todo el papel de la madre, se institucionaliza como un modo de distinción, pero en el siglo XIX sobre todo se van a llevar a más las imágenes de los padres expresando los afectos, que en el siglo XVIII solo vemos en detallitos muy pequeños en algunas pinturas de género, pero que en el siglo XIX se va a abogar más por esta representación de un afecto más cercano entre el padre y el hijo, que es algo que también se promueve en las obras literarias, como esta que tenemos aquí de Amor paternal de Antonio Vinco y López, y que también lo vemos en las pinturas, y ya con esto termino, tanto de padres expresando esa espontaneidad de los afectos como los propios abuelos, y que es algo que no es novedoso porque están las cartas de Felipe II a sus hijas, cómo expresa un cariño muy cercano tanto a sus hijos como a sus nietos, pero sí que es cierto que es ahora cuando esa espontaneidad y esa expresión de los afectos inunda la representación pictórica. Y con esto termino. Muchas gracias.